Seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo, a través de Ditu, nuestra plataforma digital, y de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Después de este resumen informativo proveniente de la noticia del día que dio el ministro del Interior Armando Benedetti, mencionando que se irá la consulta popular por decreto si el Senado no responde y se pronuncia nuevamente. Pronunciarse nuevamente significa abrir la votación. Me escribieron varios juristas al 301-764-4108, y es que esta decisión no la tiene que dirimir, o estas diferencias jurídicas que pueda haber entre la presidencia y el Senado no la dirime la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado lleva varios años estudiando decretos que salen desde la presidencia y que no se pronuncia inmediatamente por cuenta de los estudios jurídicos que tienen que hacer. Así que en el entretanto podría, según dice el ministro del Interior, y nos informan acá también diferentes expertos en derecho, podría convocar a esa consulta popular a través de la registraduría, y la registraduría tendría que obedecer lo que dice la presidencia de la República, haciendo toda la organización para poder hacer esa consulta popular sobre la reforma. Esa es la noticia con la que estamos hoy y que acaba de provenir desde el Congreso de la República, en donde estaba el ministro del Interior Armando Benedetti. Pero hay otra noticia importante que se viene generando desde hace semanas aquí en Colombia, y tiene que ver con la relación de Colombia y China, y cómo Colombia va a entrar a ese proyecto de la ruta y la seda. Ahí estuvo el presidente Gustavo Petro hace algunos días en China, reunido con el gobierno de ese país para ver qué significa que nosotros como Colombia hagamos parte ahora de ese proyecto de la ruta y la seda. Pues el embajador de China en Colombia, Xu Jingjuang, dio una rueda de prensa hoy más temprano, pero allá con él está nuestro compañero Nicolás Rodríguez. Nicolás, ¿qué dijo el embajador y cuáles son las noticias más importantes que salen sobre esta relación entre China y Colombia? Camila, buenas tardes para usted y para los oyentes. Estamos en vivo con el embajador en este momento en la embajada china aquí en Colombia. Mire, varias noticias, como lo es la ayuda y el aporte que le va a hacer China a proyectos como infraestructura, telecomunicaciones, proyectos férreos, proyectos agrícolas, que le darían la ayuda de ese país a Colombia específicamente. También hablamos de lo que fue o lo que será la relación con Estados Unidos siempre y cuando se entre en vigencia este tratado, y además de las consecuencias económicas que tendría para Colombia en este espacio. Me acompaña el embajador, lo tenemos al aire en Mañanas Blue, y quiero preguntarle sobre eso, embajador, en este momento, específicamente en dinero, en moneda, ¿cuánto aportaría el gobierno chino al gobierno colombiano para los proyectos que ustedes anunciaron? Anunciaron además que empresas chinas estarían interesadas en venir a Colombia para hacer un estudio de mercadeo. Yo no veo como tan simple para cuantificar el número de inversiones o especificar los proyectos, más bien como el documento firmado es un documento que no genera como nuevas obligaciones vinculantes para Colombia, es más bien una demostración de la voluntad de Colombia de estar a bordo en esta plataforma internacional cuando Colombia necesita en su desarrollo fomentar la construcción de infraestructura, de la adaptación de nuevas energías renovables, de aumentar sus explotaciones de productos agrícolas de buena calidad. Pues este acuerdo es una demostración de la voluntad coincidida de China y Colombia de cooperar en dichas áreas, como hemos cooperado con la gran mayoría de los países de la región, y con esto Colombia ha dado un paso decisivo en diversificar su relación externa, de dialogar en pie de igualdad con el resto en este contexto de grandes cambios en el mundo hacia la multipolarización. Sí. Lucas, lo escucha el embajador. Embajador, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Yo quisiera preguntarle, esta noticia de la adhesión de Colombia a la franja de la ruta se da en medio de la tensión que también tiene China con Estados Unidos, y aquí varios gremios colombianos han mostrado una especie de reticencia a esta adhesión. ¿Usted qué le responde? Porque lo que dicen ellos es que esto pone en riesgo la histórica tradición y alianza que hemos tenido de cooperación con Estados Unidos.
De nuestra parte, vemos que la relación China-Colombia, Colombia-Estados Unidos son relaciones complementarias. De nuestra parte no buscamos de ninguna manera ser el reemplazo de ningún tercero. Estamos ofreciendo nuevas oportunidades adicionales de Colombia, porque China ya lleva años como el socio número 2 de Colombia. No es un socio menor, China es la economía número 2 del mundo si juzgamos en términos de poder adquisitivo. China ya es la economía número 1 del mundo. China también es un líder mundial en la innovación tecnológico-científica. Pues en fin, China es un socio importante no solamente de Colombia, sino del resto del mundo. China es socio número 1 de más de 150 países. Sí. Y estamos abriendo un nuevo espacio para Colombia. En cuanto a las reticencias, no creo que los que tienen esa reticencia conocen la realidad de China, ni mucho menos, y cuando pues hablan de riesgos, pues todos los nuevos negocios llevan sus riesgos, pero con grandes riesgos. Sabemos que en el mundo de los negocios significa grandes ventajas, grandes beneficios. Sí, así es. Me gustaría que nos aclare, señor embajador, si es posible, más detalles de por qué su gobierno decidió desde el 1 de junio de este año retirarle la visa a países pues de nuestro continente como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay y Uruguay, pero nosotros no tuvimos esa suerte. ¿Por qué? ¿Qué le falta a Colombia para no poder tener visa? Sí, ese anuncio de adoptar la extensión unilateral de visa a favor de los 5 países mencionados es en línea de la política de mayor apertura al resto del mundo cuando estamos viviendo en un mundo del regreso del unilateralismo, de proteccionismo. Yo creo que el hecho de que China adopte y apuesta con decisión a la apertura, a la inclusión, es una señal tremendamente positiva. Previamente a los 5 países hemos adoptado en esa misma línea la política de extensión unilateral a favor de casi cerca de 40 países. En cuanto la pregunta por qué Colombia no ha entrado en este primer grupo de 5 países es que si revisamos la lista de los 5 países, estos países llevan años siendo líderes de la región en acercamiento a China, y ahora que el acercamiento en sí mismo sigue siendo tema de debate aquí en Colombia, pues de por sí demuestra que Colombia todavía tiene que recorrer una distancia para alcanzar el nivel de relación que esos mismos países han obtenido en su relación con China. Yo creo que con la entrada de Colombia en la Franja de la Ruta estamos alcanzando con tiempo. Confío en que Colombia obtendrá el mismo trato de extensión, pero esto necesita como el tiempo para madurar las cosas. Camila, permítame, yo hago una intervención acá y le hago una pregunta al embajador. Él mencionaba en esta rueda de prensa que digamos que los gremios colombianos, cuando van a expresar esa preocupación con los Estados Unidos, no estarían representando los intereses específicos del gobierno, pero realmente lo que expresan son los intereses de los empresarios, embajador. Entonces, según esa visión de la adhesión a la ruta de la seda, y entendiendo que ya nos queda muy poco tiempo con usted al aire, ¿cuál sería entonces esa visión de los empresarios con Estados Unidos o con China? Los colombianos, por supuesto. En los primeros 4 meses tenemos el número récord de 11.000 aplicaciones de visas chinas por parte de colombianos para viajar a China. La gran mayoría, más del 70%, son aplicaciones de empresarios, pymes de Colombia. Yo creo que ellos sí representan los intereses de colombianos en exploración de nuevo mercado, de buscar nuevas oportunidades, poner sus productos en un inmenso mercado de rápido crecimiento.
Sí, señor embajador, con esta adhesión a la Franja y la Ruta, pues siempre se ha pensado o siempre hemos tenido por sabido pues que el equilibrio de la relación de China con Colombia, pues Colombia está en desventaja, está en clara desventaja. Y yo le quiero preguntar, usted dice que falta mucho camino por avanzar en Colombia para poder tener la misma relación que China tiene con otros países. Pues en ese sentido, ¿en qué está dispuesto a ceder un poco China o a que se equilibre un poco esta balanza? Porque pues ahora está muy desequilibrada. Sí, efectivamente, en realidad ningún comercio bilateral es en términos absolutos equilibrado. Y China es un mercado abierto, estamos en disposición de aumentar la importación de productos colombianos, pero si Colombia revisa cómo sus vecinos en estos años pasados han venido invirtiendo, promocionando sus productos, en algunos casos productos que entran en competencia directa contra productos colombianos. Yo creo que Colombia debe redoblar esfuerzos para hacer promoción del producto. La buena noticia es que Colombia ha aceptado participar en la Expo Internacional de Importación de China en noviembre, y en el mejor de los casos, quizás como país invitado de honor, es un ejemplo de que se quiere adoptar medidas proactivas propias de Colombia para explorar el mercado chino. Como repito, el mercado chino es grande, pero no es un mercado sin competencia, es al revés, todos quieren poner sus productos en China. Si Colombia no hace lo suficiente en la misma intensidad de esfuerzos, yo creo que Colombia estaría en desventaja para ganar. Sí. Así es. Embajador, son varias empresas que han anunciado que China se estaría robando parte de la propiedad intelectual, sobre todo empresas desde los Estados Unidos. Tomando en cuenta esta nueva adherencia de Colombia a la ruta de la Franja, ¿qué garantía le da China de que eso no va a ocurrir con empresas colombianas? De que la propiedad intelectual está cuidada, está respaldada. Es una narrativa totalmente falsa. Si China no hubiera respetado plenamente la propiedad intelectual, no habría sido, como hoy lo es, líder mundial de la innovación científico-tecnológica. Es una realidad que la gente que tiene prejuicios no quiere reconocer. Y esta visión como equivocada de la realidad no va a favorecer a esa misma gente. Pues embajador de China en Colombia, Xu Jingyang, no sé si estoy pronunciando, embajador, bien su nombre y apellido, le agradezco. Pronúnciale usted para ver si aprendemos nosotros a cómo se debe pronunciar en perfecto mandarín. Xu Jingyang. Xu Jingyang. Pues embajador, mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio, por aceptar esta entrevista que nos parecía muy importante después de la rueda de prensa para entender un poco estas nuevas relaciones entre Colombia y China y lo que implicaría que nuestro país entrara a este proyecto de la Franja y la Ruta. Gracias por haber estado nuevamente aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias, un placer participar. Un saludo especial. Es el embajador de China en Colombia en perfecto español y explicando un poco lo que significaría, Sebastián, la entrada entonces de Colombia a la Franja y la Ruta, mandándonos unos mensajes de decir, se tienen que pellizcar si quieren que la balanza comercial pues se incline un poquito más hacia Colombia. En eso estoy con usted, en un buen español y además en un tono diplomático como pues tiene que ser por el cargo que lo ocupa, pero nos dijo que con lo de las visas, el resumen es, señores, Perú, Argentina y Brasil llevan años haciendo una tarea que ustedes no, hagan fila. Y dos, con lo de la balanza comercial, que más empresas y ciudadanos chinos compren productos colombianos. También lo que nos dijo es, bueno, señores, sean más productivos, ofrezcanos mejores precios, porque el mundo es de los que compiten y sus vecinos están haciendo una tarea que ustedes no. Eso es lo que yo le entendí, Camila, en buen español diplomático. No sé si usted también. Y pues es un mensaje para el país, porque un país no tiene por qué comprarle a otro por relaciones políticas, sino porque le favorece en términos comerciales, pienso yo. Pues nos vamos al Congreso de la República en estos momentos.